Tenemos noticias importantes para Call of Duty Mobile. Se está rumoreando de que llegará otra K-117 mítica gratis. ¿Acaso es verdad? Este personaje que estás viendo también podría llegar gratis. La munición explosiva atravesará a tus aliados y nuevos trucos de salto, nuevos pases de bóveda, falsa colaboración con Naruto y más cambios nos esperan. ¿Te gustaría saber qué más llegará? Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un resumen de la información que ha salido en estos últimos días. Sin embargo, no había tenido tiempo de subir un video. Antes me gustaría agradecer a Moni por los 33 meses de miembro y a Kutoki por hacerse miembro del canal. También a los demás miembros por apoyar mis videos. En verdad se los agradezco demasiado. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Últimamente me ha salido mucha información de esta AK-117 y que según estaría llegando gratis a Call of Duty Mobile. Para comenzar, esta arma es una variante del AK-117 Lava Remix. Como estás viendo, es prácticamente el mismo diseño, solamente cambia el color, este es como de hielo. La AK mítica que llegó al juego venía de Call of Duty Online y la variante casualmente también viene de ese juego, por eso algunas personas están diciendo que podría estar llegando gratis. Aquí la situación es la siguiente: cuando se filtró que el AK de lava que llegó al juego podría estar llegando a Call of Duty Mobile, nadie lo creía, todo el mundo se burlaba. Con esta AK pasa lo mismo, nadie cree que puede llegar, de hecho yo mismo digo que no va a llegar, pero la posibilidad siempre está abierta. La diferencia es que la variante de lava sí estaba para usarse, la variante esa de hielo la verdad no tenemos mucha información, así que solamente queda esperar. No se hagan ilusiones, nadie está confirmando nada, pero les quería subir un poco de esta información. Lo que sí podría estar llegando es un nuevo personaje, para ser exactos, más que personaje es un nuevo operador. Este personaje, como estás viendo, tiene un diseño muy guapo y el casquito siento que le combina con el tema de Atlas. Además recuerden que el fondo del lobby también se cambia a todo el tema de Atlas. Por esa razón y porque el personaje es de categoría gris, se piensa que llegará como un nuevo operador tal cual llegó la Charlie en su momento, llegó así nada más y completamente gratis. Lo único que queda es esperar, ya que si estaba en la beta, podría ser que también lo metan para todas las versiones. Muchas gracias a Activision. Una de las cosas que más molestaba en el juego era que cuando lanzabas una granada tu compa se ponía en medio como si no hubiera un mañana y te reventaba solo. Al parecer Activision se dio cuenta de esto y decidió mejorar la situación. Ahora las granadas y munición explosiva pasan a través de los aliados. Claro que esto pierde el realismo completamente, pero dime, ¿cuándo has visto algo realista en Call of Duty Mobile? Por supuesto que no, este juego tiene demasiada ficción y tecnología. Lo que no me pareció es que las balas del halcón no atraviesan al aliado, se ponen y te pegan pero durísimo, como estás viendo te puedes autoeliminar fácilmente. Yo creo que todo el mundo tiene una mala experiencia con lanzadores, o por ejemplo granadas o termitas. A mí me ha pasado, una vez le pegué al compañero una termita y el men se pone donde estoy yo y me reventó. Porque hijo de puta, si ve que le planté la termita se pone a seguirme, pues ahora ya no pasará. Me gustaría saber cuál es tu mala experiencia lanzando y pegando al compañero. Técnicamente no hay nada de malo, pero como que algo no cuadra. ¿Qué carajos hacía una moto en el cielo? Pues ahora se podrá hacer eso y mucho más con la nueva habilidad. Al inicio se pensó que esta habilidad solamente era para saltar por casa en casa, pero como estás viendo se le puede sacar más provecho. Pones bajo un carro esta vaina y mira cómo sale. Obviamente hace falta un poco de mejoras de físicas, porque claramente un carro no va a rebotar así de asqueroso, pero bueno, me estás entendiendo más o menos a lo que quiero decir. Dependiendo cuántos pongas, el impulso puede ser mayor o menor. Aquí estás viendo un carro volador, pero de los grandotes, esos que apenas se mueven. Yo a esta clase le veo un potencial realmente increíble. Incluso te podrías pasar a un helicóptero que va en camino volando. Bueno, creo que eso fue mucha película. Lo que voy es que podrías rápidamente irte a la zona. Digan lo que digan, yo presiento que esta clase hará un desmadre en VR. Carros volando por doquier. Solamente falta ver cómo los de Activision lo van a implementar cuando salga en la versión global, si es que llega.
Antes de pasar con más cambios y noticias, hablemos de los pases de bóveda que podrían estar llegando. En este caso son dos. El primero es el de la temporada 3 del 2023, que se llama Rus. En ese pase nos encontramos un tema bastante colorido, eso hay que tomar en cuenta. No está feo porque yo lo tengo y me gusta un montón, sobre todo el Sniper HDR y su camuflaje. Obviamente dependerá de tus gustos, si te gusta o no te gusta será tu opinión, pero me gustaría saber cuál es. Las armas para mí sí valen la pena, pero si no te gusta, ahora hablemos del siguiente pase. El siguiente pase de bóveda que podría estar llegando al juego es el del 2022 en la temporada número 5, Visión Tropical, que ya te adelanto es de los más guapos porque es un pase discreto. Las ropas de las temporadas de este pase, si bien es cierto no hacen honor a la guerra, sí hacen honor a un combate y eso es lo que importa al final de cuentas. Este sí que le puede gustar a más gente, pero deben tomar en cuenta una cosa, al final del día son filtraciones, pueden llegar o no pueden llegar, o al final de cuentas llegar pero con pequeños cambios modificados. En VR habrán cambios pequeños pero notables. Por ejemplo, ahora cuando impactas una bala el chalequito tendrá otra animación, será mucho más fluida, más incluso de lo que ya fue antes. Y es que si no se acuerdan, recientemente las animaciones cuando haces hit o simplemente bajas a alguien cambiaron. En esta ocasión solamente va a cambiar lo que viene siendo el hit cuando impactas balas al chaleco. La tirolesa, como estoy seguramente ya lo notaste, también tendrá cambios. Ahora no se verá de color amarillo, sino que tendrá un color un poco azulado, aunque se ve un poco más simple la verdad. Los de Activision están futurizando mucho el mapa del VR, están metiendo demasiadas cosas de Atlas y creo es la razón. Si yo te dijera que Naruto va a colaborar con COD Mobile, ¿qué me dirías? Que me he vuelto completamente loco, ¿verdad? Pues claramente lo mismo yo digo, pero hay gente que se lo está creyendo. A ver, ¿por qué se formó el rumor de que podría llegar una colaboración con Naruto a COD Mobile? Te vuelvo a adelantar, es falso. Pues muy sencillo, por el nombre de un arma, específicamente de una legendaria. En la filtración de las ruletas que estarán llegando próximamente salió la Kilo 141 que se llama Sharingan. De ese nombre mucho TikToker empezó a decir que se viene colaboración con Naruto. Claramente no se viene ninguna colaboración, simplemente son coincidencias. Personalmente no me gustaría una colaboración con Naruto ni con Dragon Ball, a pesar de que Dragon Ball me gusta y demasiado, pero ojo, no cuadra con la temática de Call of Duty Mobile. Diferente sería si la colaboración fuera con Halo, con cualquier personaje que use armas, incluso si es un personaje colorido. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y cuál ha sido tu mejor parte. Personalmente me quedo con los autos voladores. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, ahora las motos andarán volando por el cielo, le daré un corazón. Sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro video.